Vamos a partir con la actividad del día. Como ustedes bien saben, se solicitó un día a la semana para poder realizar actividades de capacitación teórica en lo que es rescate agreste. En el entendido de que tenemos que ponernos al día en algunos temas o reforzar otros. Y hoy día vamos a partir con, una, con un tema relacionado con lo que es GPS o Sistema de Posicionamiento Global, por su traducción al castellano, porque es una de las herramientas que vamos a utilizar durante nuestras operaciones de rescate agreste. La idea mía es que nuestra siguiente actividad sea práctica y ahí vamos a llevar a cabo todo lo que vamos a ver ahora. Esto es una presentación, una charla teórica más o menos general. En otra oportunidad vamos a ser más específicos respecto de los equipos que tenemos nosotros. Pero esto nos va a dar una orientación y una aproximación. Con lo que vamos a ver ahora, bien comprendidos estos temas, debiéramos estar en un 50% por lo menos de condiciones de utilizar nuestros equipos GPS a plenitud. No es nada del otro mundo y debiéramos estar en condiciones de hacerlo sin problema. Lo primero que debemos saber es de que el GPS o Sistema de Posicionamiento Global, por su sigla y su traducción al castellano, es una red de satélites que dependen de la Fuerza Aeroespacial Norteamericana, que tiene hoy día 31 satélites operativos. Sin embargo, nos bastan 4 para poder determinar una posición tridimensional. Con 3 puedo triangular una posición aproximada en la superficie y el cuarto es el que me va a dar la posición en la altura, en rangos aproximados de algunos metros. Es decir, puedo tener tolerancia de 5 metros, 10 metros, que para efectos prácticos, que es lo que necesitamos nosotros para uso civil, es más que suficiente. Los GPS que tengan otra aplicación, como por ejemplo aplicación militar o aplicación en topografía, tienen precisiones de incluso milímetros. Por lo tanto, utiliza la misma tecnología, la misma red de satélite, pero asociado a ello van sensores más sensibles, por decirlo de alguna forma, o que tal vez utilizan una mayor cantidad de satélites para poder determinar una posición con una precisión mayor. Esto entonces es una nube de satélites que se ubican geoestacionarios, es decir, son sincrónicos con la rotación de la Tierra y por lo tanto van determinando la posición del dispositivo que recibe esta señal para darle la ubicación sobre la superficie de la Tierra. Eh, Existe otra red de satélites también, que es la red rusa, que se llama GLONASS. Pueden averiguar, investigar por ahí, que es una red similar, pero la diferencia está que tiene una cantidad distinta de satélites, esta red de satélite o nube está a una altura distinta a la que están los satélites de la red GPS. Y esto, si bien es cierto, esta es una tecnología que partió con fines militares, hoy en día se ha masificado y el uso civil que se le puede dar es de mucha ayuda. Los dispositivos móviles que vamos a utilizar son portátiles, como bien lo dice, y nosotros como quinta compañía tenemos para uso en operaciones dos modelos de dispositivos GPS. Uno que es el Garmin GPS Map 64X, que es el que está en el lado derecho de la imagen, y el otro, de eso tenemos uno, y el otro es el Garmin GPS Map 66S, de los cuales tenemos dos. La, las características de estos equipos difieren un poco entre ellas, pero debemos saber de que para, para poder utilizar todos los GPS, independiente de su valor, de su precio, cumplen con una característica básica, que es determinar con precisión de hasta un par de metros o un metro la posición o la ubicación sobre la superficie terrestre que pueda tener el dispositivo. De ahí en más viene la diferencia entre uno y otro, que tengan pantalla touch, que tengan memoria interna o no, que sea pantalla color o no, de cuántos colores es la pantalla, las condiciones características de la pantalla, si es más grande o más chica, de cuántos colores es la pantalla color, y así sucesivamente un montón de características que los va diferenciando unos de otros, y obviamente va significando que tienen un precio distinto. Pero en esencia, para lo que nosotros necesitamos, cualquier dispositivo GPS nos sirve.
Eh, Uno podrá tener la posibilidad de instalar una memoria externa, otros no. Algunos tendrán capacidad de almacenar 1 millón de tracks, otros solo 1000. Algunos tendrán la posibilidad de almacenar de manera indefinida, dependiendo la capacidad de la memoria, la cantidad de waypoints. Otros tendrán waypoints limitados. Pero básicamente el objetivo o el uso que se le da a cualquiera de estos dispositivos es el mismo. Y es más, podemos incluso tener aplicaciones en el celular que van a tener tanta funcionalidad como un dispositivo de esto. Y van a trabajar con una precisión igual a la que tienen estos dispositivos. No van a tener ninguna diferencia. La ventaja que tienen las aplicaciones que podamos usar en el celular es que la mayoría de los celulares modernos tienen la posibilidad de utilizar las dos redes, tanto la red GPS como la red GLONASS. Y esa es una ventaja comparativa enorme al momento de poder determinar una posición con mayor precisión. No estoy seguro, me parece que estos dispositivos Garmin, los antiguos usaban solo la red GPS y los nuevos me parece que usan la red GLONASS también. Eso tiene ventajas cuando necesitamos hacer una aproximación al punto en un tiempo menor. Tenemos ganancia, por ejemplo, en que pueden adquirir satélites de manera más rápida. El dispositivo celular, el teléfono con una aplicación, tiene una ventaja adicional a esto. Esa ventaja es que la red celular también sirve para triangular una posición aproximada. Tal vez no con una precisión de 2 metros, pero sí dentro de un rango de 200 metros, 150 metros, que va a permitir que el dispositivo o la aplicación propiamente tal se conecte de mejor forma con los satélites. No sé si hay alguna duda o consulta hasta el momento. Nada, excelente. Vamos a pasar rapidito todo esto porque, como les digo, vamos a dar una pincelada, esto va a quedar grabado, esta presentación va a ser publicada en YouTube para un grupo cerrado, van a tener que suscribirse a un grupo para poder ver los videos, pero a su vez esta presentación también la voy a enviar en PDF, como normalmente lo hago cuando hago una presentación de este tipo, y va a servir como material básico de estudio. Repito, en una siguiente exposición vamos a ver la forma particular de usar cada uno de estos modelos, que no difieren para nada entre ellos. Vuelvo a repetir, el 66S tiene un poco más de funcionalidades que el 64X, nada más. Que tiene la posibilidad de conectar algunos sensores por Bluetooth, tiene la posibilidad de, no recuerdo si ese tiene cámara o no, pero los dos, por ejemplo, si alguien saca una foto que esté georreferenciada, yo la subo al GPS y el GPS me va a llevar hasta el lugar donde fue tomada esa foto. Entonces, todo ese tipo de funcionalidades, estos sí las tienen. Al extremo de que, por ejemplo, me indica la hora de la salida del sol, la hora de la puesta del sol, de la salida de la luna, los ciclos lunares, en función de eso, cuál es el mejor momento para salir de pesca, por ejemplo. Todo ese tipo de funcionalidades las van adquiriendo a medida que son más avanzados, más complejos y más caros también. Las funcionalidades que tienen, como les decía, con mayores o menores diferencias, ambos modelos tienen las funcionalidades que se requieren para nuestras operaciones de búsqueda y rescate en áreas agrestes. El menú aproximado, lo que ustedes pueden ver en la imagen, porque esa imagen está en inglés, pero tiene temas relacionados con la configuración, como por ejemplo el sistema, display, de qué forma se despliega la información en pantalla, conectividad Bluetooth, conectividad por Wi-Fi, el mapa, la grabación de las rutas, grabación de waypoints, altímetro y un montón de otras funcionalidades que les vamos a ir encontrando a estos dispositivos. Respecto de estas funcionalidades, tiene, por ejemplo, entre otras, son distintas pantallas que nosotros podemos ir seleccionando con la tecla Page del dispositivo. Por ejemplo, la posición respecto a los satélites y me muestra la ubicación aproximada y el nivel o la intensidad de señal de cada uno de los satélites, como la imagen que podemos ver en el primer término. Lo que podemos ver acá. Una página también que es un procesador de trayecto donde yo puedo configurar los campos que quiero que me muestre.
ya sea el kilometraje recorrido, la velocidad máxima, un tiempo de movimiento, la media de movimiento en cuanto a velocidades, el tiempo que pueda llevar detenido, la media total, la altura sobre el nivel del mar que me está mostrando, es decir, un montón de campos que yo puedo ir configurando, velocidad promedio, tiempo estimado de llegada a un punto de destino, todo ese tipo de cosas. También está la página de los mapas, y en esta página lo que me muestra es el mapa que yo he seleccionado o los mapas que tengo cargados en el dispositivo. Estos normalmente vienen por defecto con un mapa base, pero adicional a eso se le puede cargar otros mapas que uno puede ir comprando. Hoy en día, como hemos visto en otras academias anteriores relacionadas con navegación, con georreferenciación y navegación terrestre, lo que nosotros necesitamos son mapas topográficos como el de la imagen que se ve en esta pantalla, que nos muestre las curvas de nivel, que pueda tener una resolución lo más óptima posible. Hoy día, por lo menos que yo conozca, el mapa de mayor resolución con curva de nivel de nuestra zona es el Topo Deluxe de Garmin, con curvas de nivel cada 10 metros. En los mapas que trae el Andes Topo, que es el mapa que trae estos dispositivos de la compañía, tiene las curvas de nivel cada 20 metros. Básicamente hay una diferencia ahí en cuanto a la resolución que nos puede llevar a determinar nuestra ruta, por ejemplo, nuestro recorrido en función de lo que estemos viendo en el mapa. También tiene una pantalla de compás que en el fondo nos va indicando como una brújula la dirección de nuestro desplazamiento, y cuando yo estoy navegando hacia un punto, esta pantalla con esa flecha me va a ir indicando hacia dónde me tengo que mover. Si la flecha me aparece cargada hacia la izquierda, yo tendré que girarme un poco a la izquierda, la cantidad de grados que me está indicando la pantalla, para poder seguir el rumbo que me está indicando el navegador. Y obviamente la idea es que la flecha siempre vaya hacia arriba, es decir, en la dirección del desplazamiento o en la dirección que me marca la flecha, yo tengo que hacer mi desplazamiento. También tiene una pantalla de altímetro que en el fondo lo que hace es un perfil de altura de lo que yo haya recorrido y me va mostrando eso en una gráfica como la que ustedes ven en esta pantalla. También tiene, entre otras muchas pantallas que tiene también, un menú principal donde yo puedo ir viendo las funcionalidades del dispositivo, como por ejemplo hasta una calculadora, un cronómetro, algunos juegos, el calendario, la configuración del mismo dispositivo, rutas que yo pueda tener, horario de salida y puesta de sol y luna, todo ese tipo de funcionalidades aparte que en el fondo me van dando un poco la diferenciación de las características entre un equipo y otro. Yo en cada una de estas pantallas, cargando o apretando el botón menú, puedo acceder a un menú propio de esa pantalla. Es decir, a modo de ejemplo, en la pantalla de procesador de trayecto, si yo aprieto la tecla menú, puedo acceder, por ejemplo, a poner a cero todos los contadores, a cambiar el tamaño de los números, cambiar los campos de datos, es decir, por ejemplo, en vez de poner la altura, yo puedo poner la velocidad promedio, cosas así. Entonces, cada una de estas pantallas, a través de la tecla menú, yo accedo a un menú de esa pantalla, de esa funcionalidad. Y si yo vuelvo a apretar menú, llego al menú principal. ¿Alguna duda o consulta hasta el momento? Todo bien, excelente. O están perdidos, una de dos. Sigamos. Marcelo, una consulta. Sí, adelante. Sebastián por acá. Consulta los GPS Garmin de más baja categoría, por decirlo así, ¿muestran lo mismo o son diferentes el software que viene incluido? Es básicamente lo mismo. Obviamente con el tiempo se ha ido desarrollando más, pero las actualizaciones te llevan a tratar de equipararlo a las versiones más actuales. Ahora, la diferencia va a estar en que tal vez algunas funcionalidades, un eTrex, por ejemplo, no va a tener las mismas funcionalidades de un GPS Map. Y Ya, obviamente en el menú no va a tener esos detalles, esas funciones. Pero no es más que eso. Para efectos de navegación, nos es de tanta utilidad como estos que son más avanzados, como también una aplicación bien utilizada en un teléfono celular. Para lo que nosotros necesitamos, un eTrex es suficiente incluso para eso. ya, sí, eso después te lo consulto por el Extrax 22X.
El 22 creo que es, a ver, me parece que el más básico es el E3 10, me parece, de la serie Garmin. El E3 22 es más avanzado porque te da la posibilidad de instalar una memoria externa, por lo que entiendo. Y al tener esa posibilidad, ya tú puedes instalarle otro mapa, algo que no puedes hacer en el E3 10. Ya, Eso es gracias, Marcelo. Gracias. ¿Cómo? Vale, vale. No, te digo gracias por la información. Sí, sí. Bueno, continuando con esto, la pantalla de visualización de satélite nos va a mostrar, como les decía, la ubicación que tenemos respecto de cada uno de estos satélites y la intensidad de la señal que tenemos a estos satélites. Nos da la posición, la altura aproximada en metros, la coordenada norte, la coordenada oeste, dependiendo del sistema de coordenadas que nosotros hayamos definido en la configuración del equipo, y la posición del satélite en relación a la bóveda celeste. Es decir, si yo miro directamente hacia arriba, voy a tener casi a la altura de mi cabeza el satélite 3, un poquitito hacia adelante y cargado a la izquierda el satélite 19, más a la izquierda todavía el satélite 20, prácticamente en el horizonte, perdón, el 27, y así sucesivamente. Eso es lo que me está mostrando esta pantalla. Los waypoints, que es una funcionalidad que nosotros vamos a utilizar mucho en nuestros procesos de navegación, no son otra cosa que localizaciones o marcas que uno va dejando sobre la superficie de la Tierra y que la registramos o la guardamos en el GPS, tanto para dejar registro como para volver a ella si fuera necesario, a esa ubicación, a ese punto. ¿Alguien me puede indicar de qué manera nosotros podríamos utilizar o qué funcionalidad durante nuestras operaciones de rescate agreste le podemos dar a esta herramienta? ¿Nadie? De todo lo que hemos visto en rescate agreste hasta el momento. Para ir marcando los puntos de la marcha. Por ejemplo, Referencias también. Pareciendo un barrio del terreno. efectivamente, Para no repetir el mismo lugar o en otra segunda búsqueda. claro, lo que dice Juan es muy cierto, Y referencia, porque si yo voy transitando por un sector que desconozco y en un camino, por ejemplo, me desvío hacia la derecha, yo puedo perfectamente marcar ese punto y a partir de ese lugar inicié como un segundo recorrido. Lo que dice Por ejemplo, Mediante Torres también. Marcelo, ¿Sí? lo que nos sucede generalmente cuando salimos a una emergencia, pues alguien, la unidad toma un camino, no hay nadie, una señalización y pasamos de largo. Con esto nosotros lo podemos marcar y lo enviamos directamente y nosotros lo vamos a recibir. Entonces ahí, Exactamente. para eso sirve el Exactamente. whiteboard. Esa es una funcionalidad, la primera funcionalidad que le podemos encontrar a esta herramienta. Lo que dice mi teniente Torres también es cierto. Si yo estoy en un proceso de búsqueda y yo voy descartando sitios, puedo marcar un lugar para no volver a ese lugar posteriormente. Algo decía Jeremy también. Muy parecido, hacer un barrido del área. Claro, exactamente. Ese otro punto. Camila algo iba a decir también. sí que como se pueden usar un símbolo, se puede marcar un símbolo distinto o como un emoticón distinto, o marcar distintos puntos de referencia de otras estructuras, pues no solo del camino de la ruta, sino de que haya, no sé, pues que haya cosas que estén cercanas al camino, pues, y después eso me puede permitir cuando yo vuelva a recorrer esa misma ruta en una segunda o tercera oportunidad, tener esos puntos de referencia ya marcados. Exactamente. No nos olvidemos que el GPS, al momento de marcar un waypoint, lo vamos a ver un poco más adelante, establece ciertos campos por defecto. Y uno de esos es, bueno, un waypoint siempre te lo va a marcar con una banderita, pero tú puedes seleccionar el color de la bandera, si quieres que sea una bandera azul, roja, verde, amarilla, rosada, fucsia, ustedes deciden ahí de qué manera la quieren marcar. Pero esa es una de las funcionalidades. Lo otro, no nos olvidemos que dentro de nuestras operaciones de rescate agreste es probable que en algún momento nosotros encontremos indicios de algo o alguna evidencia que nos puede dar, valga la redundancia, indicio de la persona que estamos buscando, pero que por cuestiones lógicas no debemos mover por no alterar el sitio del suceso. Entonces nosotros lo que vamos a hacer, una vez que lo detectamos, que nos puede dar indicios que por ahí pudo haber pasado la persona,
nosotros en nuestro GPS marcamos ese lugar y lo registramos como un punto donde hay una evidencia. Y eso obviamente posteriormente lo vamos a comunicar al puesto de comando, y el puesto de comando podrá evaluar con el resto de las organizaciones que están participando en el operativo, podrán evaluar la importancia de ese punto, pero nosotros cumplimos con dejar registro de ello. Vamos a ver más adelante los campos que yo puedo modificar al momento de guardar un waypoint. Y ustedes pueden ver aquí en la imagen que aparece en el sector derecho de la presentación, hay un track que lo va registrando también el dispositivo GPS, y dentro de ese track se van marcando distintos puntos o distintos waypoints, que son lugares de interés. Por ejemplo, trincheras en este sector, DER 1, yo asumo que en ese sector se fueron a la derecha, en este otro sector, por ejemplo, pudieron haberse ido a la derecha por el sendero, aquí habla de que hay una pista derecha, acá también se van a la derecha, entonces eso nos evidencia en esta imagen lo que nos decía Juan recién. Podemos ir marcando en ese punto, nosotros vamos a modificar obviamente el nombre por defecto y nos va a permitir encontrar muchas veces un lugar para juntarnos o un lugar de desvío que vamos a comunicar al resto de la organización el camino que deben tomar. Tenemos tres formas básicamente de guardar o de marcar un waypoint. Primero, a través de la posición actual. Segundo, utilizando el mapa. Y tercero, ingresando coordenadas directamente en nuestro dispositivo GPS. ¿De qué forma lo voy a hacer en la posición actual? Yo voy con mi navegador en la mano y voy a pulsar la tecla Mark hasta que aparezca la página de waypoints. Ahí va a aparecer el nombre por defecto que les decía, que en el caso, como aparece de ejemplo en la imagen, aparece normalmente con 3 caracteres numéricos, 001, 002, 003. Por defecto ese es el nombre que tira. Si yo tengo 100 waypoints, el siguiente va a ser 101, 102 y así sucesivamente. Pero estos campos son todos editables, por lo tanto yo le voy a poner un punto que pueda ser de referencia. A lo mejor voy a mantener ese nombre, un número correlativo, ¿ya? Pero en las notas, cuyo campo yo puedo editar, yo pondré la nota que yo considere necesario. Por ejemplo, se encuentra zapatilla presuntamente de víctima, por poner un ejemplo. Y eso ya me va a servir como indicio para poder elaborar posteriormente un informe. La posición, esta obviamente no la puedo editar, porque yo estoy marcando la posición y es la coordenada que me está registrando el dispositivo. La altura tampoco, pero hay otros campos que sí los puedo modificar, principalmente el nombre, el color de la banderola o del sticker y alguna nota que yo pueda poner. Luego selecciono la opción OK y apretando la tecla Enter queda registrado el waypoint. Esto es utilizando el método de posición actual, donde yo me paro, marco y registro el waypoint. Nos va a servir, como les decía, cuando nosotros estemos haciendo una búsqueda y queremos registrar ese punto, ya sea para dar indicaciones, para registrar un hallazgo que hayamos encontrado, para ese tipo de cosas. La segunda funcionalidad es usando el mapa. ¿Y esto en qué consiste? En que yo en el mapa que me muestra mi dispositivo voy a usar las teclas de dirección hasta que aparezca un puntero, una flecha. Entonces, con esa flecha yo voy a ir seleccionando el lugar que quiero marcar. En algunas ocasiones va a registrar un punto, que el mapa, dentro de sus características, tenga almacenado ese nombre, por decirlo de alguna forma. Y a su vez, en la parte superior de la pantalla, me va a ir mostrando la coordenada, con la cual yo puedo aproximar el punto que quiero registrar. Y una vez que el puntero del mouse yo lo posiciono en el lugar que quiero registrar como waypoint, le pongo Enter y nuevamente me va a llevar a la pantalla de visualización o de registro de waypoint y puedo editar los campos que estoy en condiciones de hacerlo, básicamente el nombre del waypoint y alguna observación o algún detalle que yo quiero registrar para eso. Si el elemento seleccionado no tiene información, es decir, el mapa no tiene registrado alguna información adicional, va a consultar si es que quiero crear un waypoint y obviamente se debe aceptar para poder registrarlo.
un tercer, un tercer, un tercer método es a través del ingreso de coordenada directo. Y yo me voy al menú, waypoints, y ahí creo un nuevo waypoint. Y usando el cursor me voy desplazando entre los distintos campos. Aquí sí yo puedo ingresar la coordenada. ¿Y cuándo va a ser importante esto? Les pongo el siguiente ejemplo. Nosotros estamos, o iba nuestro voluntario Juan Araya, nuestro instructor iba en el grupo de avanzada, en la unidad R5. Y al momento de encontrar un desvío, él marcó el waypoint y lo transmitió por el grupo de WhatsApp al resto de la compañía. Entonces, si yo quiero saber en qué punto me tengo que desviar, de acuerdo a las instrucciones que nos da nuestro instructor Juan Araya, yo simplemente pesco el GPS, ingreso a través de este método, ingreso la coordenada y el navegador me va a llevar hacia el lugar. Aquí va a aparecer el compás o la brújula, como les decía anteriormente, y con la flecha me va a ir indicando si yo tengo que ir hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia qué lugar tengo que avanzar. Me va a indicar también la distancia que me queda y de acuerdo a mi velocidad promedio de desplazamiento me va a indicar una hora estimada de llegada, o ETA que se llama, tiempo estimado de arribo al lugar. ¿Alguna duda, consulta sobre esto? Vuelvo a repetir, más adelante vamos a hacer un par de presentaciones respecto a la funcionalidad o el uso de los modelos específicos que tenemos. Esto es muy general, pero si se fijan, sabiendo hacer esto, podemos utilizar los GPS sin esa inducción posterior que les había dicho. Un track. ¿Qué es un track? Vamos a hablar básicamente de waypoint y track. Un track es una senda electrónica, por decirlo de alguna forma, que se va creando sobre el mapa a medida que el dispositivo se va desplazando. Si yo lo tengo bien configurado en el GPS, este track se va a generar de manera automática. Desde el momento en que yo prendo el dispositivo, adquiero satélites, me marca la posición, a partir de ese punto el track empieza a dejar el registro. Es decir, va marcando una huella o un sendero por los lugares que yo voy desplazándome. Ahora, ¿en qué momento nos va a servir un track? Adicional a esto, yo también puedo manualmente crear un track y empezar a registrar un track en algún momento. Pero ¿cuándo lo vamos a utilizar? Si ustedes recuerdan de las anteriores academias de rescate agreste que hemos realizado, hay un método de búsqueda donde yo me voy desplazando en un terreno de manera como una especie de... no es resorte, pero como una especie de zigzag. Y voy recorriendo un terreno y registrando mi paso por ese terreno. ¿Ya? Defino una superficie por la cual me voy a desplazar y voy avanzando. El GPS es un dispositivo pero fundamental para poder realizar ese método de búsqueda, porque me va a permitir registrar por dónde yo me desplacé. Y si yo tengo un grupo de 6 personas y voy con 2 GPS, pongo un GPS en cada extremo y esto me va a definir una franja que yo recorrí. Posteriormente me giro y voy avanzando y registrando otra franja. Todo eso a mí me va a permitir entregar después estos datos al puesto de comando y hacer una planificación mejor respecto a la búsqueda o emitir los informes necesarios de la operación que hemos estado realizando. En muchas ocasiones, cuando hay en una operación de búsqueda, cuando hay muchos grupos trabajando y que no están bajo un mando unificado, que nosotros sabemos que debiéramos utilizar según el sistema de comando incidente, se produce a veces múltiples pasadas por un mismo lugar, que significa, en principio, una pérdida de recursos, porque si yo tengo 2 grupos que pasan por el mismo lugar, perfectamente los pude haber tenido buscando en lugares distintos, y con eso puedo avanzar en mi proceso de búsqueda. Pero adicional a eso, si hay algún sitio del suceso que yo necesito preservar, mientras más tránsito tenga de rescatistas o buscadores por la zona, mientras más tránsito tenga, va a ser mayor la alteración que le voy a producir a este sitio del suceso. Por lo tanto, al yo ir registrando esto, me va a permitir llevárselo al puesto de comando y el puesto de comando ya va descartando o registrando como sitio de interés ciertos lugares. Porque si yo en ese terreno que recorrí encontré
2, 3, 4, 5 hallazgos, evidentemente que se va a transformar en un sitio de interés. Por lo tanto, tal vez sea necesario realizar una búsqueda un poco más exhaustiva, un peinado de la zona. Todo esto va a significar de que los dispositivos que nosotros tenemos, si bien es cierto, nos puede parecer a veces un lujo tenerlo, no creo que muchas compañías de bomberos en Chile tengan 3 dispositivos de la tecnología que tenemos nosotros. Vamos a ver que para las operaciones de búsqueda y rescate agreste son súper necesarios y son muy funcionales. Y las funciones que estamos utilizando del dispositivo son básicamente 2. El registro de waypoint y el track. No es más que eso. ¿Dudas, consultas hasta ahora? Sandoval consulta, ¿los dos modelos que tenemos se diferencian por colores o son todos iguales? Se diferencia en el precio, primero que todo. O sea, me imagino, pero El 66X tiene algunas funcionalidades más. Tiene la pantalla más grande, la pantalla es de mayor cantidad de colores, la pantalla tiene una resolución mayor y tiene otras funcionalidades que no las tengo en mente en este momento. Pero básicamente, para lo que nosotros necesitamos en operaciones de búsqueda y rescate agreste, los dos superan, pero largamente, los requerimientos básicos que tenemos. Eso a grosso modo. Vamos a seguir con nuestra presentación. Y aquí está este es el dispositivo más básico que tiene Garmin. Si ustedes ven la diferencia con el anterior es un 62S, que es el que tengo yo personal, es pantalla color, pero no es tan avanzado como el 64 o el 66, que son los que tiene la compañía. El E3 10, que es el que aparece acá, es una pantalla monocromática. Si ustedes se fijan, las teclas de funciones ya son distintas. Este tiene características más básicas, pero, repito, incluso este, que es muy básico, para lo que nosotros necesitamos, cumple sobradamente con esos requisitos. Para la creación del track, como les decía, la función debe estar activada y configurada en el GPS previamente, y se puede acceder también a la función respectiva a través del menú y guardarla en la memoria del equipo. La diferencia entre un equipo y otro puede estar, por ejemplo, en la capacidad de memoria, que me va a permitir guardar más o menos tracks, más o menos rutas, más o menos waypoints. Básicamente esa es la diferencia. En una aplicación de teléfono celular también tiene todas estas características y nosotros las podemos utilizar de muy buena forma. Diferencia entre un celular y uno de estos dispositivos, que tal vez si un GPS se me acaba la pila, yo le pongo pilas de recambio que lleve y listo. El celular se me descarga la batería y tengo que llegar a un lugar donde poder cargarla nuevamente. Instructor, una consulta, buenas Adelante. noches. Buenas. Hay ciertos dispositivos en los cuales uno siempre, digamos, hace prioridad en relación al uso que le va a dar. Y en este caso, siento que una de las cosas más importantes tiene que ver con la duración del equipo. En Sin ese duda. sentido, es más recomendable, dependiendo obviamente de los ingresos, optar por un equipo monocromático para ahorrar más batería, o no aplica en este caso. No es mucho el ahorro, digamos. No. Mira, básicamente la duración de la batería no radica mucho en que la pantalla sea monocromática o no. Porque este dispositivo, si bien es cierto, la pantalla puede ser monocromática, a ti te puede dar la sensación de que una pantalla monocromática gaste menos. Sin embargo, los circuitos internos pueden estar hechos con más dispositivos electrónicos que te pueden consumir más energía igual. La duración de la batería entre uno y otro no es muy disímil. O sea, en una operación de búsqueda y rescate agreste, que un equipo me dure encendido 12 horas y el otro me dure 14, no es un factor muy importante, porque para los dos igual voy a necesitar pilas de recambio. No sé si me explico.
Marcelo, ¿Sí? solo para complementar, independiente del tipo de equipo que uno tiene, si nosotros nos quedamos de búsqueda, rescate, en fin, pues nosotros al conocer el equipo sabemos cuál es la autonomía y debemos, antes de salir, llevar toda la logística necesaria. Por eso es importante el pre-planning y antes de llegar y salir a loca es la planificación, el cómo vamos a hacer un plan de acción. De hecho, hay muchos equipos. Yo el GPS que tengo, yo cuando voy a hacer ruta, lo ando trayendo conectado constantemente al cargador del vehículo. Cosa que ahí ahorro el uso de la batería y solamente cuando ya tengo que hacer infantería, recién estoy ocupando. Entonces, pero nuevamente, lo que está haciendo Marcelo ahora es conocer nuestro equipo y en base a eso definimos la autonomía y toda la logística que debemos tener para mantener un día, 2, 3, 4 o lo que dure la misión. Exactamente, muy buena acotación. Esto nos puede llevar, por ejemplo, a que yo también determine qué tipo de pilas voy a llevar. Si van a ser solo las pilas alcalinas, si van a ser pilas recargables, porque si no tengo dónde recargarlas, ¿qué sentido tiene llevar pilas recargables? ¿Me entienden? Entonces, tal vez es mejor adquirir, no sé, 20.000 pesos en pilas alcalinas, pero yo me voy a asegurar que voy a tener la energía suficiente para estos dispositivos. Muy buena la acotación de Juan. A medida que yo pueda ir ahorrando esa energía, debo hacerlo. No nos olvidemos que también necesitamos llevar equipos de radio portátiles, por ejemplo. Y eso sí que vamos a tener que ahorrar batería de alguna forma. ¿Alguna otra duda o consulta respecto de esto? ¿Nada todavía? Excelente. Seguimos. Bueno, estamos llegando, la verdad, ya al término de la presentación. Hay gente que llegó al final, pero les vuelvo a repetir, esta presentación se está grabando. Adicional a eso, yo como siempre hago, voy a generar un PDF y lo voy a enviar al grupo de capacitación, o en este caso al grupo Rescata Agreste, derechamente. También no nos olvidemos de que hay una sala en Classroom de Google que se está habilitando para Rescate Agreste, por lo tanto ahí también se va a publicar esta información. ¿Cuál es la actividad práctica? Que era lo que les comentaba al principio. Primero vamos a realizar la creación de waypoints con método de mapa. Vamos a tomar los GPS en nuestro dispositivo y vamos a crear waypoints con método de mapa. Vamos a crear también waypoints mediante el método de ingreso de coordenadas. Y vamos a crear waypoints con método de marca de posición. Todo eso lo vamos a hacer en terreno, no en el cuartel, en terreno. Porque una vez creados estos waypoints, al menos mediante el método de ingreso de coordenadas, una vez creados estos waypoints, vamos a salir al terreno y vamos a navegar hacia estos waypoints, hasta dichos puntos. Vamos a su vez a efectuar el recorrido visualizando la creación del track log. Y al término del recorrido vamos a guardar ese track log y vamos a efectuar el recorrido inverso aplicando el método de track back. Es decir, nos vamos a devolver por el track que nosotros guardamos. Pero, como yo sé por dónde anduve, la idea es generar a lo menos 3 grupos, ideal 4. Creo que puede haber más de algún dispositivo particular que pueda estar a disposición de la compañía. Entonces vamos a generar 4 grupos, se van a almacenar estos waypoints, durante el trayecto se van a ir registrando algunos puntos mediante el método de ingreso de coordenadas, mediante el método de marca de posición, y una vez que lleguemos al mismo punto de destino, todos estos grupos van a ir por separado, una vez que lleguemos al mismo punto de destino, se van a intercambiar los GPS y van a utilizar la función de trackback, es decir, devolverse por el track que se registró en uno de los dispositivos, pero como yo voy a tener el dispositivo de otro grupo, entonces voy a hacer el recorrido que hicieron mis otros compañeros. Porque no tiene sentido
hacerlo devolverse por el mismo punto si yo supe por donde anduve. Pues entonces, salvo algunos lugares que podrían escaparse un poco de mi alcance, voy a saber por dónde anduve y me va a ser fácil retornar. Vamos con esto a poder evaluar primero la capacidad de utilizar el dispositivo, de crear waypoints de acuerdo a estos 3 métodos que hemos visto. Vamos a ver la capacidad que tengan de navegar a través de estos waypoints y a su vez de navegar también o hacer el recorrido de manera inversa. ¿Qué les parece la actividad? Yo creo que en un día la hacemos. Salir tipo 9 de la mañana de un lugar, repito, ideal 4 grupos que vayan por lugares distintos y después a mediodía llegar a un punto de destino, tal vez almorzar algo y después devolverse por el recorrido que hicieron los otros grupos. Yo lo veo interesante, no sé ustedes. Y Marcelo, y lo otro también bueno, antes había competencia, uno queda un tesoro, uno puede buscar y de ahí mismo uno tira la coordenada y los equipos tienen que llegar a ese punto. Y ahí lo esperamos con un rico asado. Exactamente. Puede ser una idea. Para que se Sí, motive. sí, está la idea. Pero esa coordenada la van a marcar. Al final hay que, lo que decía Marcelo, aquí hay que perderle el miedo y la mejor forma es jugando, molestando, metiendo las manos. Y aquí el momento donde insecto, donde tenemos que equivocarnos para aprender. Correcto. No es una emergencia real porque eso nos va a tomar tiempo y en desmedro de los que están perdidos. Exactamente. Miren, aquí, para que tomen confianza, el GPS no se va a echar a perder. Lo peor que puede pasar es que se queden sin batería o que se les caiga y se les rompa la pantalla. Y eso obviamente sería imperdonable. Y como no es de ustedes, yo sé que lo van a cuidar. Pero eso es lo único malo que les puede pasar. O que se pierdan. Que se pierdan. Pero con GPS podrían tener la capacidad. Perdón, que nos perdamos. Claro. Pero eso, o sea, por meterle mano el GPS no se va a echar a perder. No es como los computadores antiguos que tú le metías mano mal y te pitías el sistema operativo, ya jodí. Murió el computador. No, esto no. A lo más puede pasar que se queden sin batería o que, como les decía, como decía Juan, que nos podamos perder o que se les caiga, cosa que está dentro de los imponderables que puede pasar con cualquier cosa, puede pasar con un equipo de radio, puede pasar con el celular, con todo. Por lo tanto, es el cuidado que debemos darle como cualquier dispositivo de este tipo. Entonces, lo que decía mi instructor Araya, al momento de salir del cuartel, lo primero que van a marcar, mediante el método de ingreso de coordenadas, es el punto de encuentro. Es decir, donde va a estar la parrilla, las chuletitas arriba, las alitas de pollo, eso. Y la música, el karaoke. Por lo tanto, mientras más luego salgan, más luego vamos a llegar al lugar al punto de encuentro. Y obviamente la idea es definir rutas distintas, el tránsito por lugares distintos, y ahí ustedes tendrán que ir registrando algunos puntos durante la marcha, puntos que sean de interés. No sé si podríamos hacerlo un día domingo, y así el día sábado salimos a sembrar ciertos objetos de interés que tengan que registrar. ¿Quién estaría en condiciones aquí? Juan, nos pegamos una vuelta en la moto para arriba. ¿Cómo estamos? Positivo ahí. El Guti no ha querido comprarse moto todavía, así que él no más pierde. No, que no se compre. A mí no me dan los neumáticos para llegar. Le dan, señor. Lo puedo llevar por lugares donde le dan los neumáticos. Entonces me sumo. Mira, yo en la DR, al principio me costó. Si todo va en la cantidad de aire nomás que tengan los neumáticos. Pero en la DR me costó y en la U Saber volaba para arriba. Vamos a hacer la prueba entonces, Marcelo. Sí. Hay un tema de muñeca. Claro, muñeca nomás. Ahí la vamos a soltar, mi instructor. Mira, mientras donde no podáis subir, te dais la vuelta y te tiráis de bajada nomás. Pero al lugar vamos a llegar igual. Nada más. Al lugar vamos a llegar igual.
Eso, muchachos, no sé si tienen alguna duda, consulta hasta el momento. No, por mi parte no. Gracias. Nada. Excelente. Excelente. Creo que estuvimos dentro de los tiempos estimados. No partimos a las 21 exactas, pero estamos terminando antes de las 22, que era uno de los objetivos de esta actividad, para así poder mantener a la gente interesada. O sea, no tiene sentido conectarse un día a la semana y estemos terminando a las 11 de la noche, 10 y media. No tiene mucho sentido. Pero eso, quedaría hasta aquí entonces la presentación. Les agradezco a todos su participación. Para ser primera vez no ha estado mal la convocatoria, con el tiempo se van a ir sumando más, es lo que esperamos, y no nos olvidemos que como compañía tenemos una responsabilidad tremenda en poder sacar adelante estas actividades relacionadas con el rescate agreste. Es una responsabilidad que tenemos, que nos fue concedida por el directorio del Cuerpo Bombero, y debemos responder a ella, porque ustedes tengan la certeza que el día que no podamos como compañía, nos veremos la obligación de abrir esto al resto de las compañías y nadie quiere eso. Así que, muchachos, sin más que decirles de mi parte, les agradezco su participación, las preguntas. Les repito que todo esto va a quedar registrado y va a quedar a disposición de ustedes también en las distintas plataformas, no de manera inmediata, pero mañana a más tardar debiera estar en las plataformas que le vamos a ir dando a conocer en el grupo de WhatsApp. Por lo tanto, van a poder consultar las veces que ustedes estimen conveniente. Gracias y buenas noches.